En la presente exposición, que es continuación de las exposiciones del bloque sobre colonización y esclavización generalizada, vamos a concentrarnos ahora en algunos conceptos que ha vertido, elaborado y difundido, analizado y reflexionado lo que se viene a llamar el marxismo afro, desde nuestra forma de nombrarlo, lo que llama Cédric y Daniel Montañez marxismo negro. Bueno, pues tenemos una época, un contexto determinado que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX, sobre todo las últimas décadas de la mitad del siglo XX y posteriormente, sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el contexto que se desarrolla a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo hasta la década de los 60 y 70, si alargamos de esa manera. En ese sentido, en este contexto tenemos reflexiones de intelectuales afros, antillanos y del Caribe, anglófonos, castellano hablantes y francohablantes, así como también del portugués hablante. Entonces, estas reflexiones, sobre todo de los anglófonos, son importantes porque tienen como referente fundamental el fenómeno mayúsculo y mundial dado en el Atlántico y en este caso en las Antillas y el Caribe de la esclavización. Muy bien, la contundencia de la colonización se da en términos de una intensidad demoledora que es la esclavización, es decir, la deshumanización. Ni siquiera solamente en la conversión de objetos, de instrumentos, de trabajo a poblaciones humanas de la geografía política subsahariana, sino inclusive, como hemos dicho en anteriores exposiciones y en otros escritos, la nada, es decir, convertirlos en nada, porque se pierde toda humanidad, toda relación humana con esta demoledora forma de explotación que es la esclavización generalizada, que coincide o tiene que ver y es precisamente la responsable de la acumulación originaria de capital. Bueno, la reflexión entonces y el referente de la reflexión son muy importantes, no solo desde una perspectiva histórica, política, incluso de la historia reciente, sino es muy importante para asumir desde una perspectiva macrohistórica las reflexiones actuales sobre el presente, sobre las crisis múltiples del presente, la crisis múltiple de la civilización moderna, la crisis múltiple del Estado y del orden mundial, la crisis múltiple del sistema mundo capitalista. Y en ese sentido es muy importante volver precisamente a estas
reflexiones y por lo tanto por nuestra parte a las lecturas. Y habíamos dicho que en el caso del marxismo afro, esta utilización del marco teórico marxista para interpretar el fenómeno de la esclavización y sus consecuencias posteriores, si ustedes quieren, en las sociedades postcoloniales, después de las independencias, es explicable precisamente por lo que hemos dicho a un principio, por el contexto en el que están dando estas reflexiones. Estamos en un contexto de la Tercera Internacional, en un contexto de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después donde se da precisamente una lucha de los pueblos, no solamente del proletariado, porque estamos hablando de las periferias del sistema mundo capitalista, se da una lucha contra el imperialismo, lo que se viene a llamar imperialismo. En ese sentido, digamos, la categoría, pero también el concepto es una estructura categorial, y la categoría puede ser precisamente también componente de otra concepción, de otro concepto, de otra teoría. Y en ese sentido, ¿qué tenemos? Tenemos pues, dependiendo de la forma discursiva con la que nosotros planteamos esta lectura, esta reflexión de la reflexión, puede tener distintas connotaciones, tanto categoriales como conceptuales. Entonces, obviamente, el concepto de imperialismo es muy útil al marxismo afro para interpretar precisamente no solamente la conformación del sistema mundo capitalista, la conformación de un sistema mundo capitalista en un epicentro caribeño, antillano, y bueno, incorporando al continente de Abya continental. Y en ese sentido, obviamente, el concepto de imperialismo, que para los intelectuales afros resulta de la lectura de los textos de Lenin, El Estado y la Revolución, en realidad corresponden al marxismo austriaco, que tiene que ver precisamente con esas tesis donde los estados, las potencias en concurrencia capitalista, articulan Estado y capital financiero en una geopolítica de dominación mundial. Bueno, pues aquí lo que importa fundamentalmente es el uso del concepto de imperialismo para entender la situación, no solamente lo que pasa en el Caribe y en las Antillas y en el continente, sino en el mundo, y sobre todo la condición en la que se encuentran las poblaciones afros, no solamente del África, sino también y sobre todo de las Antillas y el Caribe y del continente de Abya Yala. Y en esta situación, en estas condiciones, lo que tenemos precisamente es una reflexión de esas luchas antiimperialistas y obviamente anticoloniales, en la medida que entendemos que la nueva situación de dependencia de las repúblicas independientes, de poblaciones afros, de mayoría población afro y indígena y mestiza, es una lucha precisamente contra las formas de neocolonialismo que se dan en el contexto de los imperialismos y de la concurrencia imperialista entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y posterior al contexto de la Segunda Guerra Mundial, en pleno desenvolvimiento de la Guerra Fría. Muy bien, entonces pues estamos ante reflexiones importantes y obviamente ante desplazamientos del concepto de imperialismo. De la misma manera que Lenin
Trotsky y Mao Zedong se vieron obligados a extender, desplazar el marxismo para interpretar las revoluciones en las periferias y por lo tanto hablar de un desarrollo desigual y combinado, de una lucha antiimperialista, que la cadena se rompe de la dominación capitalista en los eslabones más débiles, y si se rompe en las periferias del sistema mundo capitalista de mayorías campesinas, entonces se da precisamente por estas condiciones del desarrollo desigual y combinado y de la necesidad de una revolución ininterrumpida, como dice Lenin, o permanente, como dice Trotsky, o de una guerra prolongada, como dice Mao Zedong. Entonces estas ideas orientales ya correspondían pues a una especie de ampliación, desenvolvimiento y desplazamiento epistemológico de la misma formación discursiva y enunciativa marxista. Lo mismo ocurre con la intelectualidad afro, que produce un desplazamiento en el concepto de imperialismo y en el uso que se hace de esta formación discursiva y enunciativa llamada marxismo para precisamente interpretar la colonización, la esclavización continua y perseverante en las nuevas condiciones imperialistas de dominación imperialista y en las nuevas condiciones de la neocolonialidad. Entonces es muy importante, digamos, entender, analizar estos desplazamientos epistemológicos en el discurso y en la formación enunciativa, porque nos ayudan precisamente no solamente a comprender el papel de la teoría, el papel de la teoría crítica, el papel de la crítica en la teoría y el papel de la crítica teórica en el sentido de apertura de las acciones sociales de luchas antiimperialistas, anticoloniales y anticapitalistas. En ese sentido es muy importante precisamente hacer una especie de análisis epistemológico, pero también un análisis de manera más específica arqueológico de la formación discursiva y enunciativa marxista de los intelectuales afros. En ese sentido es muy conveniente situarnos también no solamente en el concepto de imperialismo, sino el concepto de esclavización, de esclavitud, de uso de los esclavos en la acumulación originaria del capital y las consecuencias posteriores en las poblaciones afros liberadas y sobre todo en las condiciones en las que se encuentran en las repúblicas independientes, pero que no salen de la órbita del círculo vicioso de la dependencia en la geografía y en la geopolítica del sistema mundo capitalista. Al respecto, es indispensable tomar en cuenta lo que Foucault denomina en arqueología del saber desplazamientos epistemológicos, que de alguna manera, en la medida que se producen y dan una especie de efecto de acumulación, pueden producir rupturas epistemológicas, y en ese sentido hay cambio de perspectiva teórica. Muy bien, volviendo al tema del pensamiento afro, del marxismo afro, es importante que tomemos en cuenta los desplazamientos que produce la crítica afro respecto a la formación discursiva y enunciativa del marxismo. De hecho, el concepto de imperialismo, que es elaborado en realidad por el marxismo austriaco y es recogido en términos de citas por Lenin en El Estado y la Revolución, ya es un desplazamiento de la teoría marxista
y de una comprensión de lo que sucede en la expansión capitalista por el mundo. Decimos expansión capitalista pues, puesto que en ese entonces, en el entonces de Lenin, de Trotsky, de Mao Zedong, no se hablaba de sistema mundo capitalista, que es un concepto diferente al modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista, a decir del marxismo francés, es un concepto metodológico, no es un concepto que tiene un referente en la realidad. El concepto que tiene un referente en la realidad es el concepto de formación social, que Lenin denominaba o usaba como sinónimo de la articulación de distintos modos de producción de una manera barroca, si ustedes quieren, de una manera abigarrada. Pero el concepto de formación social va a adquirir en el marxismo crítico distintas connotaciones, quizás más útiles que las que dio Lenin. Porque cuando se habla de formación social y al distinguir el concepto de formación social de manera clara con el concepto de modo de producción, que sería una especie de núcleo teórico explicativo de la teoría crítica de la economía política, el concepto de formación social adquiere características desde las específicas relaciones entre estructura económica y superestructura ideológico, política, cultural, hasta percepciones más contemporáneas que tienen que ver con el bloque histórico, en el sentido que lo entendía Gramsci como un bloque histórico, político, cultural que suponen composiciones determinadas ético-morales y donde desaparece definitivamente esa relación determinante entre estructura económica y superestructura para adquirir una dinámica más compleja. Bueno, pues, entonces el concepto de formación social es un concepto que tiene un referente en la realidad histórico, política, económica, social y cultural. En tanto, el modo de producción es un concepto metodológico. Bueno, lo interesante del pensamiento afro es que vuelven a producir desplazamientos epistemológicos al usar a su manera el concepto de imperialismo. ¿Y en qué sentido lo usan? Lo usan muy concomitante, muy enriquecido con lo que significa el colonialismo, la colonización generalizada, la colonización moderna, donde se forma el capitalismo, donde se forma el sistema mundo capitalista y donde se forma la acumulación originaria y la acumulación ampliada, porque no puede haber una acumulación originaria de capital sin su consecuencia, que es la acumulación amplia de capital, aunque el concepto de acumulación amplia de capital tenga que ver ya con transformaciones de las mismas condiciones de producción. Bueno, pero aquí lo interesante es el siguiente hecho teórico. Al articular que el concepto de imperialismo con el concepto de colonialismo y el concepto de esclavización, que nosotros llamamos esclavización generalizada, entonces se producen pues desplazamientos epistemológicos, por lo tanto teóricos, del concepto de imperialismo. Ya no es el mismo que usa Lenin y no es el mismo que usa gran parte de la izquierda ociosa, que se dedica a repetir conceptos en sus cuatro estómagos en vez de reflexionar y utilizar los conceptos enriqueciéndolos con la experiencia social. Bueno, aquí lo interesante es precisamente esos desplazamientos epistemológicos en la formación discursiva y enunciativa del marxismo, a partir precisamente de la irrupción del pensamiento crítico afro. Y este desplazamiento en el concepto del imperialismo va a producir también cambios en la formación discursiva y enunciativa del marxismo, útil desde el punto de vista del activismo, de la acción, no solamente de la reflexión, porque obviamente hay un marxismo que termina muy académico
no en el sentido de que sea teórico, sino en el sentido de que reflexiona sobre teorías y sobre libros y no reflexiona sobre experiencias, acontecimientos histórico-políticos, culturales y económicos. Entonces, lo interesante precisamente de la teoría, porque de lo que se trata es de teoría, lo interesante de la teoría es que hace inteligible una realidad, hace inteligible el acontecimiento, y lo va a hacer precisamente a partir de determinados recortes de la complejidad, porque la complejidad es inabarcable, inmanejable, pero se puede dar recortes de realidad de tal manera que esos recortes permitan el acceso a su comprensión y por lo tanto la elaboración de la interpretación. En ese sentido es muy importante tener en cuenta que de lo que se trata es de producir obviamente teoría, porque la teoría abre horizontes, pero la teoría y la producción teórica no equivale a rumiar en la misma teoría como un círculo vicioso, sino a enriquecer la experiencia teórica a partir de la experiencia social, sobre todo de la experiencia de lo que los marxistas llaman lucha de clases. Muy bien, eso es lo que han hecho los intelectuales afros, sobre todo los intelectuales marxistas, pero no todos son marxistas. Williams, por ejemplo, no era marxista, aunque sus amigos como James, ¿no? Son marxistas. Lo interesante aquí es precisamente lo que están produciendo en términos de la teoría en este caso marxista, que se transforma con los afros, pero lastimosamente no continúa, digamos, esta transformación porque, digamos, el marxismo oficial de los partidos se estanca en una repetición tremendamente esquemática y diríamos ni siquiera dialéctica sino positivista de, digamos, de la letanía de ciertos enunciados más de consigna que de reflexión y de análisis teórico. Y por otra parte, el marxismo académico termina en discusiones en parte sugerentes, las que produce, por ejemplo, el pensamiento gramsciano y quizás el mismo marxismo latinoamericano, pero, digamos, se desplaza a partir precisamente de otras connotaciones de carácter más teórica, pero no retoman estas herencias importantes del marxismo afro. Entonces, de lo que se trata precisamente es de retomar este marxismo afro como herencia, no para volver a ser marxistas, sino para precisamente asumirlas como herencia y ver los logros teóricos, analíticos y de explicación que se habrían logrado. Entonces, en ese sentido, el concepto de imperialismo, que es usado, por ejemplo, por Williams, va a adquirir connotaciones tan dúctiles, tan interesantes, que le van a permitir una crítica de la cultura dominante, no necesariamente hegemónica, porque aquí hay que discutir lo que implica la hegemonía, y no solamente en el sentido de Gramsci, de bloque histórico, sino la hegemonía en el sentido de resistencias culturales, porque las resistencias culturales afros e indígenas y mestizas van a transformar precisamente a la propia cultura y por lo tanto más bien lo popular va a ser hegemónico y lo dominante va a ser precisamente lo oficial, lo institucional, dado en términos culturales. En ese sentido, lo interesante de Williams es que al aplicar este concepto de imperialismo y al estudiar las resistencias y las luchas afros en las Antillas y en el Caribe, logra una ductilidad mayor del concepto de imperialismo y de colonialismo y las consecuencias de la resistencia a la esclavización en términos culturales, y eso evidentemente le permite, digamos, una apreciación mucho más rica del concepto de clase, que empieza a volver a adquirir una característica más específica, más singular, más corporal, en este caso, por ejemplo, esa vinculación que hace del concepto de clase con el concepto de raza. Y por lo tanto, aquí lo que va a hacer es decir que la raza, el racismo, va a ser una construcción ideológica del sistema mundo capitalista,
Qué gran diferencia entre Williams y los culturalistas, que se quedan solamente en una acepción culturalista del concepto de raza, como si el concepto de raza solamente fuera esta apreciación epidérmica y no fuera una necesaria consecuencia de las luchas sociales y de la conformación y la búsqueda de legitimación de la dominación en el sistema mundo capitalista. Entonces, esas son connotaciones tremendamente importantes en el discurso afro, del marxismo afro, que ahora es muy pertinente, sobre todo dada la crisis, no solamente del marxismo, sino de todas estas corrientes culturalistas que pretenden ser decoloniales cuando lo único que hacen es recolonizarnos porque se mueven en un campo abstracto, en el campo abstracto de la cultura, cuando la cultura no puede desentenderse de la civilización, la cultura que tiene una connotación más espiritual de la civilización, que tiene una concepción más heurística, es decir, instrumental, y no puede desentenderse de los otros campos, el campo económico, el campo político, el campo institucional, si ustedes quieren, es decir, esa es la mirada de la complejidad. Entonces aquí la cultura adquiere pues otras características, porque de alguna manera la cultura no solamente, digamos, es el recipiente de todas estas consecuencias, de todas estas transformaciones en el modo de producción capitalista, que es metodológico, y en el sistema mundo capitalista, que es la geopolítica de dominación del sistema mundo capitalista, o del modo de producción capitalista, en sus formas imperialistas hasta la guerra del Vietnam, y después de la guerra del Vietnam, en su forma mayúscula mundial de imperio, como lo definen Michael Hart y Antonio Negri. Entonces estamos pues ante, digamos, consecuencias sumamente sugerentes en el acto y en la acción de la construcción de la inteligibilidad de la realidad y en la apertura a la acción de los activismos sociales. Entonces esto es sumamente importante, puesto que se están produciendo, fíjense, ya desplazamientos conceptuales en el concepto de imperialismo, en el concepto de clase, en el concepto de raza, en el concepto de formación social. Y obviamente yo encuentro que más allá del marxismo latinoamericano, el marxismo afro dentro del marxismo latinoamericano y del Caribe logra algo que no ha sido suficientemente valorizado, que es esto de la teoría del sistema mundo capitalista como la geografía de centros y periferias, centros dominantes de acumulación amplia de capital y periferias de transferencia de recursos naturales, que es precisamente la tesis del marxismo latinoamericano de la teoría de la dependencia. El marxismo afro logra redefinir lo que es centro y lo que es periferia, porque en realidad lo que dice, por ejemplo, Williams y Hiloroy y otros marxistas afros, lo que van a decir es de que en las Antillas y el Caribe se da una especie de centro, de epicentro de la formación del sistema mundo capitalista a partir precisamente de esas grandes megaempresas que son las plantaciones, a partir precisamente del trabajo esclavo. Entonces, cuando plantean eso, están revisando precisamente esa visión eurocéntrica de lo que es el centro y lo que es la periferia del sistema mundo capitalista, y por lo tanto ponen las cosas en su sitio, los puntos en las IES. ¿Qué significa esto? Significa definir, por ejemplo, que el centro efectivo, pragmático del sistema mundo capitalista es donde se está produciendo la explotación en su escala mayúscula, es decir, donde se está produciendo la acumulación originaria del capital y que está dando consecuencias en la acumulación amplia de capital, y eso se produce precisamente en el océano Atlántico y en los continentes que son explotados por las potencias dominantes, en principio imperialistas, y después en esta especie de conglomerado cómplice y concomitante, a pesar de sus concurrencias, de lo que son el imperio, lo que conforman el imperio, como las potencias industriales, que aparentemente están opuestas, pero en realidad son cómplices de lo mismo. Por ejemplo,
Estados Unidos, Europa y China. Son cómplices de lo mismo, forman parte del imperio. Eso es. Entonces, lo interesante del pensamiento afro precisamente es que replantean la cosa. Dicen, no, el centro está donde se está produciendo la valorización de capital. Y se está produciendo la valorización de capital precisamente donde se da lugar la mayor explotación, la mayor combinación de formas de explotación. En principio esclavas, después en la medida que se liberan lo que llama otro teórico, un teórico francés afro, llama el trabajo embridado, es decir, la subsucción de la esclavización a las formas aparentes asalariadas cuando sigue la forma perviviente de la esclavización en las formas miserables asalariadas y por lo tanto subsiste y permanece y continúan estas formas de explotación demoledoras que radican precisamente en la expoliación y la explotación corporal. Fíjense lo interesante precisamente del marxismo afro y sobre todo nuestra lectura que trata de encontrar no solamente lo que ya se ha dicho sobre el marxismo afro, sino aquello que no se ha dicho del marxismo afro, que son precisamente estas lecturas, estas nuevas geografías, no solamente políticas, sino geografías económicas, geografías de la civilización del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna que la contiene. Entonces, eso es lo sugerente. Entonces estamos ante transformaciones importantísimas del marxismo en aquella época. Estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la década de los 30, de la década de los 40, de la década de los 50 hasta la década de los 60, donde se ha producido un pensamiento realmente rico y que buscaba tener consecuencias en el activismo y en la conformación de respuestas al sistema mundo capitalista desde las posiciones del confederalismo afro hasta las posiciones de confederaciones de pueblos de carácter mayor que se opongan precisamente a la dominación del sistema mundo capitalista y de las potencias en aquel entonces imperialistas y ahora del imperio. Haciendo una evaluación de nuestras exposiciones a propósito del marxismo negro o el marxismo afro, del pensamiento descolonizador afro, una evaluación epistemológica que equivale a hacer una evaluación de los desplazamientos epistemológicos, es decir, de los desplazamientos conceptuales y de las transformaciones en las formaciones discursivas, pero también en las formaciones enunciativas. Hemos dicho de que los conceptos que se usan en un marxismo tan vital como el marxismo afro implican modificaciones, transformaciones, irradiaciones, modificaciones en la interpretación, por lo tanto, en la construcción de la exposición de la narrativa que hace inteligible una realidad, la realidad del Caribe, la realidad del Atlántico, la realidad del continente, la realidad del mundo, en ese contexto tan dramático y trágico a la vez de la colonización y de la esclavización generalizada que perdura y se transforma en la medida que jurídica y políticamente se suspende la esclavización, hay independencias en el continente y hay independencias después en el África y en el Asia, pero digamos la subordinación y la dependencia a las metrópolis expotencias coloniales subsiste y por lo tanto también se dan transformaciones en las condiciones del trabajo y en las condiciones del trabajo asalariado, donde hay una persistencia de la esclavización que se subsume a las formas novedosas, perversamente combinadas de la explotación del trabajo, del trabajador, de los trabajadores en las periferias del sistema mundo capitalista. Pero ¿qué nos interesa aquí? Lo que nos interesa es precisamente eso de la arqueología, del saber, del marxismo afro. Nos interesa estas modificaciones enunciativas
estas transformaciones epistemológicas, estos desplazamientos epistemológicos, nos interesa fundamentalmente comprender digamos, la apertura de los horizontes de visibilidad, de los horizontes de decibilidad, y podemos decir de manera más integral de los horizontes de inteligibilidad. Es decir, en otras palabras, en la experiencia afro y la experiencia indígena del continente y la experiencia mestiza abren horizontes de experiencia, y esas experiencias abren también otros horizontes de decibilidad, de visibilidad y de enunciabilidad. Y por lo tanto, digamos, se amplía el panorama de lo que se hace inteligible a la interpretación. Sobre todo a la interpretación crítica, porque estamos hablando de una interpretación crítica, de una interpretación crítica que está vinculada al activismo, que está vinculada a la interpelación de las formas de dominación que se dan precisamente en esos siglos, los siglos del desarrollo del sistema mundo capitalista, los siglos de transformación y radiación del sistema mundo moderno, de la civilización moderna. Y en ese sentido, digamos, estamos asistiendo pues a fenómenos de resistencia, de interpelación, de movilización, pero también de aprendizaje y de intervención en la realidad, y por lo tanto también de transformación de la realidad. Hemos mencionado que una de las transformaciones importantes de la realidad es precisamente la revolución cultural. Las transformaciones culturales que se dan en el ámbito de los continentes de Abya Yala y de África. Esas transformaciones culturales en pleno contexto de las resistencias también implican transformaciones expresivas y estéticas de interpelación, liberación de espacios estéticos y por lo tanto la conformación de una cultura de las resistencias que desordenan el orden de las dominaciones del sistema mundo capitalista. Eso es lo interesante. Entonces, no solamente el concepto de imperialismo es el que se transforma, sino en la medida que se enriquece este concepto, que se incorpora la comprensión de la colonización y de la esclavización generalizada y sus formas de subordinación posteriores, las formas de hibridación del trabajo y por lo tanto de encubrimiento de nuevas formas de esclavización en formas de asalariamiento miserable, entonces se están dando, digamos, distintas transformaciones, no solamente en la realidad, sino también en la interpretación conceptual, en la interpretación vital, en aquella interpretación que está vinculada a los activismos, y este es el caso específico del marxismo afro. Lo que no ocurre con un marxismo académico que está acostumbrado a rumiar en sus 4 estómagos la teoría, como si se tendría que alimentar la teoría y la interpretación se alimenta solo de teoría. No, la teoría es un instrumento, es una construcción de las interpretaciones y del pensamiento, sobre todo crítico. La teoría sirve para interpretar la realidad. Y la teoría tiene que alimentarse constantemente de la experiencia social, y sobre todo en el caso que nos toca, la problemática que nos toca de la experiencia, de las resistencias, de los levantamientos, de las movilizaciones, de las transformaciones y de las liberaciones de los pueblos de los continentes subyugados en el sistema mundo capitalista. Entonces, eso es lo interesante, es decir, del marxismo afro, que ha irradiado y ha movido los horizontes epistemológicos de una época y que además tiene consecuencias hasta hoy día. Una de las consecuencias es lo que se conoce en la segunda mitad del siglo XX, en la segunda mitad y en la cuarta parte del siglo XX como el pensamiento decolonial, que es un pensamiento de académicos. Es decir, porque retoman, si ustedes quieren, el substrato, lo que ha abierto la mirada crítica del pensamiento afro y del marxismo afro, recogen eso y lo recogen a su manera. Bueno, ahora no nos toca hacer ninguna evaluación
de este pensamiento decolonial. Tenemos un escrito que se titula Crítica de la razón decolonial, que precisamente trata los límites de este pensamiento académico decolonial. Pero ahora lo que nos interesa más bien es evaluar, dar alcances interpretativos a la misma evaluación del pensamiento afrodescolonizador, del marxismo afro. Y sobre todo entender que se trata de una herencia que en el contexto contemporáneo del pleno siglo XXI, es decir, en el contexto de la crisis múltiple del Estado-Nación, del orden mundial, de la civilización moderna y la crisis ecológica, ¿no?, en plena decadencia, en pleno crepúsculo de la civilización moderna, encontramos que nuevamente se generan nuevas movilizaciones, nuevas interpelaciones al sistema mundo capitalista, al orden de las dominaciones y a la civilización moderna. Y esas movilizaciones tienen mucho que ver desde 1994 con el sujeto de las naciones y pueblos indígenas del continente de Ayala, que interpela desde la perspectiva de las comunidades indígenas y de las territorialidades indígenas, de la concepción donde las comunidades forman parte de nichos ecológicos con las otras sociedades orgánicas, es decir, con las sociedades de las plantas, de los animales, es decir, conforman nichos ecológicos, y esos nichos ecológicos se convierten precisamente en realidades complejas, abigarradas, barrocas, que nos permiten precisamente no solo tener una conciencia de la complejidad de las luchas contemporáneas, también de la complejidad de la crisis, de la complejidad de las acciones que se están emergiendo, sobre todo a partir de estos contextos, desde la selva lacandona hasta, digamos, todas las movilizaciones que se han dado en el continente de Abya Yala en relación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, a los derechos territoriales, a los derechos culturales, pero sobre todo a esa concepción, al derecho de asumir esa concepción, que es una concepción indígena, que es la concepción territorial, que es la concepción ecológica de lo que implica la convivencia entre las sociedades humanas, las comunidades humanas y las otras sociedades orgánicas y las otras comunidades. Entonces se ha ampliado el panorama. En este contexto de la crisis, la herencia del marxismo afro es importante porque retomamos no solamente su formación discursiva, su formación enunciativa, sino que estamos retomando las problemáticas que han abierto, las temáticas que han abierto, la manera articulada e integrada de manejar la crítica al sistema mundo capitalista, no solamente desde la perspectiva económica, crítica a la economía política, no solamente desde una perspectiva cultural, crítica, digamos, a la dependencia cultural eurocéntrica, no solamente crítica, digamos, a las formas políticas, buscando la profundización de los derechos democráticos, de las acciones democráticas, del ejercicio democrático, que implica básicamente el autogobierno. Entonces, la mirada del marxismo afro es inquietante porque han logrado articular ya en aquella época una mirada compleja. Si ahora la crítica ecológica requiere de una mirada compleja, de una perspectiva compleja e integrada de los distintos planos de intensidad y de los distintos expresores de intensidad, requiere abrir no solamente nuevos horizontes, sino la perspectiva de horizontes que incluyan los ciclos vitales planetarios, la liberación de la potencia de la vida, la liberación de la potencia social y la necesidad de volver a una reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales del planeta. Si ahora requerimos eso, y es porque tenemos ciertas herencias que han trabajado precisamente estas vetas, y una de esas herencias importantes es el marxismo afro. Entonces, esa es la evaluación que tenemos por el momento del marxismo afro, y vamos a dejar ahí la interpretación
y la evaluación del marxismo afro en espera de continuar las exposiciones de el resto de las temáticas que aborda el marxismo afro.